La mayoría de las excavaciones arqueológicas en Europa se relacionan con las antiguas culturas europeas u occidentales. Gran parte de los hallazgos pertenecen a descubrimientos en la antigua Grecia, Imperio Romano, celtas o egipcios. Sin embargo, algunos de estos descubrimientos menos conocidos apuntan a cómo China se convirtió en un paraíso para los buscadores de tesoros, arqueólogos e historiadores en años recientes. La historia china es tan extensa como muchas otras civilizaciones que se pueden encontrar en Europa. China se ha investigado mucho menos que otros países y se hacen descubrimientos impresionantes todo el tiempo en el lejano oriente, lo que ayuda a los expertos a comprender un poco mejor la historia y cómo dos imperios mundiales se desarrollaron casi al mismo tiempo en partes completamente diferentes del planeta. Hoy echaremos un vistazo a 10 secretos de la antigua China que han permanecido ocultos por muchos años. Cuéntanos, ¿qué es lo que encuentras más intrigante sobre la China antigua y su historia? ¿Hay algo que te gustaría ver cubierto en un video futuro? Cuéntanos en los comentarios. La corona oculta en las montañas. La historia de China se caracteriza sobre todo por el hecho de que las diferentes dinastías e imperios a veces existieron durante muy poco tiempo, y las diferentes regiones del enorme país a veces se olvidaban tan pronto como aparecían. Un ejemplo de esto es una corona olvidada, o mejor dicho, una tumba olvidada. En la meseta de Qinghai, Tibet, se encontró una tumba en medio de las montañas cuyos orígenes se rastrean a la primera dinastía real del Tíbet. La peculiaridad de esta tumba no solo era que había sido construida en un lugar tan olvidado, sino también el contenido de la tumba. Se encontraron varios objetos esparcidos por toda la tumba, incluido un cofre que estaba increíblemente ornamentado y cubierto con obras de arte de valor incalculable que se había olvidado por siglos. Esto sugiere que el dueño de la tumba probablemente era miembro de la familia real. Los artículos y documentos funerarios que contiene son importantes para la historia de China y son muy importantes para comprender la primera dinastía de este imperio olvidado. El impacto de esta dinastía todavía juega un papel importante en la historia de China siglos después, y se cree que la tumba data del año 800 después de Cristo. El histórico naufragio de Guangdong. En la China moderna, la arqueología acuática juega un papel importante en la comprensión de la historia del país y cómo se convirtió en lo que conocemos hoy. Por un lado, esto se debe al hecho de que muchos sitios arqueológicos se pueden encontrar escondidos bajo el agua, y por otro lado, porque la famosa Ruta de la Seda discurría principalmente por el agua, dejando atrás reliquias y artefactos de un tiempo olvidado. Este es también el caso de un naufragio que se encontró en la parte occidental de la ruta comercial que alguna vez fue tan concurrida. El barco se encontró en el fondo del océano, y es un excelente ejemplo de la arquitectura de la época en China. Si bien fue relativamente fácil de rescatar, el contenido del barco fue aún más interesante. Artículos ornamentados hechos de porcelana china y monedas hechas de varios metales preciosos de muchas regiones indican que los artículos dentro del barco eran muy valiosos y podrían haber sido invaluables para la época. Con descubrimientos como este siendo cada vez más frecuentes, no es de extrañarse por qué el país está tan interesado en buscar tesoros hundidos en las profundidades cercanas. Pirámides en China. Las pirámides de China han sido durante mucho tiempo el foco de investigación en el país. Surgieron en diferentes partes del mundo con siglos de diferencia sin ningún tipo de contacto entre civilizaciones. Por ejemplo, las pirámides de China tienen un parecido sorprendente con las pirámides que se pueden encontrar en Egipto, América del Sur y muchos continentes diferentes en todo el mundo. Sin embargo, hace tantos años habría sido virtualmente imposible para estas civilizaciones haber compartido planos de construcción y conocimientos a través de una distancia tan grande. En China, así como en América del Sur y Egipto, hay algunas estructuras que tienen forma de pirámides, o son pirámides legítimas. En la historia china, a menudo se determina que son las tumbas de grandes gobernantes, y se cree que algunas están conectadas por estrechos laberintos entre ellas que han sido enterrados a gran profundidad.
La gran pregunta hoy es si las pirámides de China fueron creadas a través de conocimiento de Egipto o si los antiguos chinos descubrieron este diseño de forma independiente. Por el momento realmente no lo sabemos, pero los investigadores esperan llegar al fondo de este fenómeno muy pronto. Ciudad planificada prehistórica. La excavación en el sitio de Pingliang-Tai es interesante para los historiadores por muchas razones. Por un lado, es una ciudad prehistórica. Se dice que tiene varios miles de años y está comparativamente bien conservada hasta hoy. Sin embargo, lo que las ruinas muestran es evidencia de un complejo inteligentemente diseñado, evidencia innegable de que los antiguos chinos pensaron cuidadosamente sobre cómo diseñar su ciudad, inclusive en aquella época. Por ejemplo, hay un camino a través del eje principal de la ciudad que conecta muchas áreas importantes. Los edificios se disponen específicamente en la zona interior, con un gran muro de protección contra animales o posibles invasores. Además de esto, las excavaciones han demostrado que la ciudad debe haber tenido un trato comercial animado con otras partes de China. Los hallazgos sugieren que hubo comercio con otras ciudades prehistóricas, pero aún se desconoce por qué la ciudad fue abandonada en algún momento. Tampoco tenemos idea de qué pasó con los residentes o a dónde pudieron haber ido. La cueva de los primeros chinos. Todavía es un misterio cómo la gente se esparció por la Tierra hace tantos años. Sabemos que la mayoría de los humanos habrían vivido inicialmente en África y luego se habrían esparcido entre los muchos continentes. Pero ¿cómo llegaron los humanos a China? Los descubrimientos en la cueva de Jiegedong pueden ayudar a explicarlo. Se han encontrado fósiles humanos, así como otras herramientas indicativas de civilizaciones antiguas. Se cree que los objetos más antiguos tienen hasta 30.000 años. Esto hace que sea prácticamente imposible que en este punto de la historia los humanos ya se hayan extendido por todo el mundo. En cambio, es probable que este proceso de transición todavía tuviera lugar en la época en que esta cueva se habría utilizado como refugio. Está la teoría de que el Homo sapiens evolucionó a humano moderno en esta área y en otras partes del mundo poco después. Los hallazgos aún se están investigando y se están haciendo intentos de vincularlos con los hallazgos de Europa y otras partes del mundo. Todavía no sabemos mucho de esto, pero es posible que estos detalles puedan ayudar a explicar cómo los humanos fácilmente se dispersaron por el mundo. La primera ciudad imperial en China. Los emperadores de las regiones chinas eran conocidos no solo por construir palacios, sino también por construir ciudades enteras para satisfacer sus propios deseos. Wencheng-Tai parece ser ejemplo de esto. Sin embargo, las nuevas excavaciones también ponen en duda el conocimiento sobre el desarrollo de la cultura china en general, no solo en esta área en particular. Las estructuras complejas, los sistemas de seguridad, las piezas de joyería y las decoraciones indican que los artesanos en este momento ya estaban mucho más avanzados en el desarrollo humano de lo que se suponía anteriormente. Se dice que la ciudad imperial tiene unos 4.000 años y por lo tanto se habría construido al mismo tiempo que los egipcios fundaban sus primeras civilizaciones avanzadas. Entonces, podría ser que sin conocerse, varias culturas del mundo se desarrollaron en la Tierra al mismo tiempo. Pero, ¿cómo es posible que todas estas civilizaciones comenzaran a desarrollar una comprensión avanzada del mundo que les rodea al mismo tiempo? ¿Cómo el jade impactó la historia de China? El jade es una hermosa gema y materia prima que está directamente relacionada con la historia de China. Incluso hoy en día las joyas hechas de jade son increíblemente valiosas y pueden costar miles de dólares en un mercado abierto. Sin embargo, lo más importante es que se cree que el jade jugó un papel importante en la comprensión de la historia de China. Por ejemplo, se cree que la primera mina de jade en la historia mundial se encontró recientemente y se cree que se construyó 1500 años antes del nacimiento de Cristo, una época en que la producción de jade habría aumentado drásticamente. Al mismo tiempo, se encontraron artefactos de jade que podrían tener hasta 15.000 años de antigüedad en varias tumbas de los primeros días de China. El jade está por lo tanto directamente relacionado con el surgimiento de China y su ascenso a potencia mundial. El pico de la producción de jade se alcanzó en la época de la Ruta de la Seda, cuando comerciantes trajeron el jade a Europa y lo vendieron a precios increíblemente altos.
Los últimos restos de la dinastía Han. Aunque la dinastía Han puede haber jugado un papel importante en el desarrollo de China, hoy en día solo existen pocas reliquias de este periodo. Los investigadores asumen que las siguientes dinastías querían borrar todo rastro de los antiguos gobernantes, y que por lo tanto solo quedan algunas reliquias de estas épocas. Sin embargo, los investigadores ahora han descubierto una antigua ciudad que habría pertenecido a uno de los muchos gobernantes de China. El sitio arqueológico de Xichengji probablemente se utilizó como ciudad y una gran fortaleza, que se habría utilizado como centro importante para una de las antiguas dinastías chinas. Fue construido unos 200 años antes del nacimiento de Cristo y es probable que haya caído con el resto de la dinastía alrededor del año 200 después de Cristo. Solo quedan unos pocos artefactos en la ciudad, pero las excavaciones acaban de comenzar y los investigadores tienen la esperanza de poder brindar una nueva perspectiva sobre cómo se estructuraron las Fuerzas Armadas hace tantos años y cómo el exemperador logró mantener su enorme imperio. Tumba noble de la Edad de la Primavera y el Otoño. La era de la primavera y el otoño describe una época en la historia china temprana que probablemente abarcó desde el 770 al 446 AC, la época de la dinastía Zheng. Por mucho tiempo apenas se encontraron artefactos de este periodo hasta que finalmente se localizó un extenso sitio de entierro de algunos nobles de este periodo. Los descubrimientos de esta tumba incluyen joyas, documentos, dibujos y tesoros que son importantes para explorar la cultura y el significado de este periodo en la cultura china. Después de excavar la tumba en su totalidad, quedó claro que era uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la parte sur de China. Una vez que los investigadores finalmente hayan explorado todos los artefactos, es posible que encontremos una nueva perspectiva de una época de la historia de China de la que no sabemos prácticamente nada. La tumba secreta del primer emperador chino. El emperador Qin Shi Huang fue probablemente la primera persona en llamarse a sí mismo el dios de China y en unir una porción significativa del territorio chino bajo su gobierno. El emperador libró innumerables guerras para unir a las diversas tribus y dejó un legado del que todavía se habla a menudo hasta el día de hoy. Como es de esperar de un hombre con una historia tan colorida, él también pronto tendría una tumba monumental que todavía es un misterio para muchos arqueólogos de la actualidad. De hecho, su tumba es más una ciudad que una tumba y es muy diferente a las de otros gobernantes chinos. El conocido ejército de terracota se puede encontrar aquí, y varios artefactos de la historia china antigua se han ubicado en esta supuesta tumba. El área se extiende varios kilómetros, pero la tumba del emperador aún no ha sido tocada. Esto se debe a que el complejo subterráneo es demasiado grande, incluso para la tecnología actual, y la mayoría de los descubrimientos aún se están desenterrando después de muchos años de tierra y escombros que los han ocultado de la vista humana. Además de esto, todavía hay trampas activas y medidas de protección con las que los excavadores deben tener mucho cuidado. Un movimiento equivocado podría significar la destrucción de artefactos invaluables o, peor aún, la pérdida de vidas. Los antiguos chinos no eran amables con los ladrones de tumbas e implementaron muchas medidas de seguridad para garantizar que las tumbas de sus difuntos permanecieran intactas para siempre. Como puedes ver, muchos de los descubrimientos de la antigua China han demostrado ser increíblemente importantes para la historia moderna. ¿Qué otros descubrimientos nos perdimos en este video? ¿Qué temas te gustaría que discutiéramos a continuación? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y tocar la campana de notificación para más videos.